Entonces, tenemos un libro que yo lo ojeé. ¿Hace cuántos meses tuvimos un Camagüey? Hace ya como 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y estando en el espacio de la iglesia de Camaguán, mientras me puse a leerlo y me atrapó. Uno sabe cuando una lectura lo atrapa. A mí, yo he tenido libros que me han atrapado y los he leído en 2 días, 3 días, porque me acuesto más tarde y me levanto más temprano. Y subordino otras cosas, incluyendo la comida y el sueño, para leerlos, porque son libros que se lo traen a uno. Entonces, este libro, que es de historia insurgente en la era bicentenaria, tiene un prólogo de Pedro Calzadilla. Y Pedro Calzadilla, que ha sido quien motivó, quien movió todo esto que llamamos la red Historia, Memoria y Patrimonio, la historia insurgente y todo este revolcón por el país. Esa virtud, ese triunfo es de Pedro y nos ha conducido y hemos armado congresos, jornadas, debates, aulas, cátedras, discusiones, artículos, ensayos, libros, etc. Y Pedro se armó de la prédica del comandante Chávez. Entonces ahí vamos todos nosotros construyendo lo que nos toca a nosotros como historiadores, en el campo de la historia, en el campo de la antropología, la sociología, de la geografía, de la arqueología. Vamos buscando por dentro de todo esto que es, cómo entender esto que nosotros llamamos revolución bolivariana, y que todavía muchos no terminamos de entender qué es lo que sucede. Entonces, todo este movimiento de historia insurgente la motivó Pedro, y en el prólogo que le hace a este libro, dice que cuando lo leyó, en la primera versión se convenció que este libro debía pasar por la prensa de la imprenta para ponerlo en las manos de quienes creemos en la causa de la historia y la patria buena. Eso tiene profundidad, pero no necesariamente tenemos que meternos en esas profundidades. Con el solo enunciado ya es suficiente. En la historia y la patria buena. Y Pedro dice que a mí me sucedió, y yo digo que a mí me sucedió igual, y coincido con la tesis de que desde la irrupción de los militares patriotas, encabezados por el comandante Hugo Chávez Frías, el bolivarianismo desencadenó el mayor reordenamiento de las bases identitarias del pueblo venezolano después de la guerra de independencia. Desde hace 200 y pico de años no teníamos esta conmoción. No habíamos tenido en este país una sacudida tan larga, tan profunda, tan densa, tan compleja. Y entonces todo esto derivó de la memoria de Bolívar y de su legado como proyecto histórico, de cuyo batallar resurgió el bravo pueblo en la trinchera de la historia insurgente. De esto que nosotros hemos llamado historia insurgente. Y que en la palabra de Chávez se hizo materia para fortalecer la lucha, y en manos de la canalla, de la contra, se ha querido hacer un arma destructora para abatir a los pueblos. Así llevamos nosotros 525 años de lucha contra la mano opresora, y llevamos 24 años desafiando a esa fuerza retrógrada. Lo que nosotros hemos hecho no lo podemos entender, porque es que estamos en el ojo del huracán. Hay que salir fuera del país, hay que escuchar a la gente que está fuera de Venezuela. Y en algunas ocasiones tomo la idea de los años 60, 70, cuando Cuba para nosotros era objeto de admiración por la irreverencia que había tenido frente a las fuerzas del mal, a las fuerzas del imperialismo. Y entonces, esto es lo que más o menos dice Pedro, y yo coincido con él. Vicente dice que es justamente el interés por la política el que lo llevó indefectiblemente a sumergirse en la historia venezolana, latinoamericana y mundial, interpretando aquella frase de Norberto Galazo: la historia es la política de ayer. Es decir, lo que nosotros estudiamos fue lo que se hizo en la política pasada, y la política de hoy será la historia de mañana. Este es un decurso inacabable,
Y este libro tiene realmente cosas muy importantes para el debate político, para la comprensión de esta lucha que tenemos, que no estamos solos. En otros pueblos y en otros países del mundo, en África, en Asia, en América, en el Caribe, también se están desarrollando luchas de esta naturaleza, y quiero leerles rápidamente algo. Las autoridades de Trinidad y Tobago, dice la prensa y las noticias de anteayer, las autoridades de Trinidad y Tobago rediseñan el escudo nacional de la isla. Las 3 carabelas de Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María, serán reemplazadas con el tambor metálico, un instrumento de percusión que se originó en la isla del este caribeño. El primer ministro, Kay Rowley, fue ovacionado de pie cuando hizo este anuncio y dijo que el escudo nacional sería reconfigurado antes de finales de septiembre del mes que viene. Dijo, eso debería indicar que estamos en camino para retirar los vestigios coloniales que han estado en nuestra Constitución. El anuncio de Robles se produce aproximadamente una semana antes de que Trinidad y Tobago se realice una audiencia pública sobre si debe retirar ciertas estatuas, letreros y monumentos. El cambio próximo forma parte de un movimiento mundial cuyo objetivo es erradicar los símbolos de la era colonial. Esto salió ayer en los medios internéticos. Entonces nosotros tenemos hoy un instrumento como es este libro, que es verdaderamente, a mí me tomó, pues, me cautivó. Yo se lo dije a Vicente allá en Camagüey, porque es un libro para comprender la historia y para abordar el combate político. Eso no suele suceder que lo escriba una persona joven como es Vicente. Yo ando en eso, tratando de comprender la historia, cómo escribirla, cómo comprenderla y cómo escribirla. Y una persona joven ha hecho esto, qué bueno. Y entonces lo hemos invitado para que nos hable hoy de este trabajo que guarda, es como un cofre que guarda una cantidad de propuestas para el combate. Le voy a dejar la palabra antes quiero disculpar al presidente del CNEH, al profesor Omar Gustavo Rayuxe, a la directora Gualquiria, a Liz Rojas, a José Gregorio Linares y a otros compañeros que siempre son nacidos porque están hoy en un consejo directivo de emergencia. Yo debería estar allá, pero convinimos en que esto no se pospusiera. Ellos están en un consejo extraordinario de urgencia. Vicente Carvajal habla para ustedes. No podía ser. Miren, Vicente es oriental de Maturín. Me disculpa que Vicente es oriental de Maturín, es profesor de Historia y Geografía, es egresado del Instituto Pedagógico de Maturín, de la UPEL, de nuestro UPEL. Es magíster centenario en la enseñanza de la geografía y la historia por el Pedagógico Maturín. Ha sido y es profesor de Historia, Geografía y materias afines en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el Instituto Pedagógico de Maturín, en la Universidad Militar Bolivariana, en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, en el Complejo Educativo Simón Bolívar. Tiene 2 diplomados, uno en actualización del comercio exterior y otro en exportaciones de alta gama. Tiene una interesante trayectoria en la formación de actividades públicas que terminan siendo políticas, y ahora es viceministro de Educación en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, pero no es como viceministro que está aquí, sino como autor, escritor y intérprete de los procesos históricos. Ahora sí, Vicente. Muy buenos días, grato honor de verdad encontrarme aquí con ustedes y agradecer la presencia de cada uno de ustedes invitados. Una convocatoria de mucha fortaleza para los grandes desafíos. Aquí me acompaña la directora nacional de currículos del Ministerio de Educación, la cual venimos reflexionando sobre la soberanía, sobre la formación para la soberanía, ya no solo como un nivel, sino en todo un continuo humano. Creo que dimos un paso en el Congreso de Historia donde trascendimos esa tradición de que los congresos de historia eran para los profesores de historia.
nosotros rompimos, marcamos una ruptura y creo que eso fue un gran paso en el cual venimos promoviendo. Soy de los que piensa que la historia es tan importante que no se puede dejar solo a los historiadores. La historia la forja todo un pueblo. La historia es para mí la política con profundidad. Y por eso, bien lo señalaba el maestro, lo que me ha animado a escribir este texto, este humilde texto que aspira a movilizar pasiones por nuestra historia, por el estudio de nuestra historia. Y de verdad agradecerle a quien fue nuestro comandante general del ejército, nuestro mayor general, Izquierdo Torre, hoy con una gran tarea histórica sobre la frontera, sobre un tema que tenemos que abordar de manera transversal. Y ahí vamos, eso que hablaba del currículo y de los diseños curriculares en los niveles y modalidades que tenemos que romper. Viejo esquema obedece a un proceso histórico, obedece a una clase dominante que ha impuesto un modelo educativo y por tanto esa idea de la historia y de nuestra historia. De igual forma pasa con las modalidades que llamamos nosotros. Educación en frontera. Si la seguimos viendo aislada, seguimos anclados ¿a qué? A un viejo esquema fragmentado de la universidad eurocéntrica y por tanto de la visión eurocéntrica de la historia. Muy agradecido, veo jóvenes que nos acompañan. Mi intervención en el Congreso de Historia fue dedicada a la juventud. Y lo primero que preguntaba, me dijeron ese día, Vicente, viniste con 100 millas. Porque lo primero que preguntaba era, ¿le gusta la historia a nuestra juventud? ¿Le gusta el estudio de la historia a nuestra juventud? ¿Qué tipo de historia? ¿La venezolana? ¿La latinoamericana? ¿La romana? ¿La de Grecia? ¿La de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál? Y preguntaba, nosotros los maestros, los profesores, profesoras, ¿estamos motivando al estudio de la historia? Y planteaba dos aseveraciones que es muy recurrente en diversos espacios, en la cotidianidad, lo que yo llamo el debate de la cotidianidad, que es aseveraciones como la historia es aburrida y fastidiosa y la historia no me sirve para el presente. Son aseveraciones que escuchamos en diversos contextos y para lo cual estuvimos reflexionando para la juventud, desde la juventud, con la juventud. Y decía, bueno, pero coloquémonos en el lugar de la juventud como una acción de rebeldía. ¿Ante qué? Surge otra interrogante. Y me quedo un momento aquí con la juventud. El problema es entonces, ¿de forma o de fondo? Porque a veces escuchamos que netamente no, vamos a crear videos, vamos a colocar más bonitas, vamos a hacer cápsulas, vamos. Entonces esa aseveración nos ubica como que si el problema fuera netamente metodológico. ¿Y qué pasaría entonces si nosotros hacemos los videos, lo ubicamos en estas cápsulas hoy para redes sociales, apuntamos, pero dejamos el viejo contenido? Entonces el problema tiene que ver con una carga metodológica, pero fundamentalmente tiene que ver con un problema de contenido que tenemos que asumir. Y bueno, yo reflexionaba en ese momento y decía, ¿cómo interpretar esa conducta de rebeldía de nuestra juventud? Bueno, y una cosa básica para mí, que es que cómo nos identificamos con algo que no se parece a nosotros. Si la historia que nos contaron, si la historia que nos dijeron no se parece a nosotros, a nuestra esencia como pueblo, por supuesto que va a ser aburrida, va a ser fastidiosa y no vamos a decir que no va a servir para el presente. Por eso es la alerta que hemos dado nosotros. Tenemos que ser incisivos. Es un tiempo histórico de que no podemos, se escucha mucho, no podemos ser tibios en lo político, no podemos ser tibios en ningún sentido, en ningún frente. Tenemos que tener contundencia y llamar las cosas como son. Y bueno,
mi equipo de Revista Tricolor, una gran responsabilidad tenemos, la Revista Tricolor que recientemente fue homenajeada en la Feria Internacional del Libro, en la feria que enalteció ese patrimonio histórico venezolano que llamamos Revista Tricolor, enaltecida por nuestro comandante Chávez, hoy por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, mis profesores, aquí se encuentran directores de la nueva estructura del Ministerio de Educación. Marcamos una ruptura con la vieja zona educativa, que era una instancia burocrática, y que hoy tenemos una nueva estructura y que tenemos que funcionar diferente. Nosotros hemos dicho, tenemos nueva estructura, debe tener nuevo funcionamiento. Y algo que me quedo con mucha contundencia, el mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Nuevo tiempo, nueva época, nuevas lógicas. Y bueno, tenemos grandes desafíos. De nada vale que podamos nosotros tener nueva estructura territorial, pero sigamos funcionando de manera igual. Es el llamado para mis hermanos, mis hermanas, que hoy me agrada mucho que estén aquí, porque tenemos una gran responsabilidad en el territorio. Y bueno, nuestra Universidad del Magisterio está presente aquí. Aquí yo tengo a una de mis maestras, nuestra profesora Noemí Fría, autora de texto de la colección Bicentenario de Historia, y que bueno, para nosotros es un gran honor que nos acompañe y que forma parte, y ella lo sabe. Y he sido un defensor de nuestra colección porque a veces somos muy injustos con nosotros mismos. No vemos que combatimos Santillana, que tiene el monopolio de América Latina. Santillana, que hoy, por supuesto, se ha venido innovando y que ya ha planteado para América Latina su modelo de evaluación acrítica, ahistórica, y que seguimos comulgando con su red de textos escolares. Pero a veces nosotros mismos, los camaradas, los revolucionarios, empezamos a cuestionar más a nuestra colección que a la colección que verdaderamente representa la colonialidad del saber, que es Santillana y afines. Debate interesante. Hoy hay una comisión, por supuesto, de actualización de la colección Bicentenario, y que para nosotros bienvenido siempre el debate y la discusión. Pero tenemos que darle en un contexto donde va inscrito este texto. Este texto fue inspirado, en primer lugar, por el comandante Chávez. Yo veía que hablamos permanentemente de la era bicentenaria. Mucho. La era bicentenaria. No, mi hermano aquí de formación del Sistema de Investigación y Formación, del Observatorio de Calidad Educativa, mi hermano Boris Tellier, que nos conocemos desde aquel gran movimiento de emancipación de América Latina, chileno de nacimiento, pero venezolano de corazón y de combate. Gracias por estar aquí, hermano, y porque esto se inscribe en una mirada, primero, desde esa fortaleza que el comandante Chávez nos asumió la historia. Yo escucho mucho sobre la era bicentenaria, pero no escuchaba, mayor general, la era bicentenaria de Chávez. Entonces nos quedábamos como interpretaciones, y mis poetas aquí saben la importancia que vienen luchando mucho sobre este tema, cómo nosotros reivindicar esa categoría que nace con el comandante Chávez, desde la categoría de la historia insurgente y la era bicentenaria. ¿Por qué? Bueno, porque vemos un contexto en el cual nos ubica una narrativa del comandante Chávez. Yo quiero en primer lugar destacar esa invitación que nos hacía el comandante Chávez de manera extraordinaria. Cuando el comandante Chávez nos invitó a estudiar la era bicentenaria. Y bueno,
yo decía, tenemos que promover ese honor de luz, de lucha del comandante Chávez, y por supuesto, se los comparto, mis maestros, unos que he nombrado aquí, otros que me han acompañado y que me acompañan permanentemente, inspiraron en una serie de ensayos que lo que llamó el maestro Omar Hurtado un plan de trabajo de nuestra visión de reflexión sobre la historia. Y yo me paseaba por diversos autores, discutía diversos autores, pero llegué a un momento y dije, seguimos cayendo en el error de, hasta involuntariamente, estamos anclados a la visión eurocéntrica. Tengo a Chávez, y bueno, ahí surge otro debate, el debate de la historia e historiadores. Entonces surge otro debate, historia y la política. Y bueno, un gran maestro latinoamericano llamado Norberto Galasso, para mí es uno de mis grandes inspiradores. Porque bueno, en lo particular, vengo de luchas políticas, de batallas políticas, de responsabilidades políticas, conectado con la historia. Y por eso hoy creo que la historia es esa política a profundidad. Esa política con fuerza, con contenido. Y el maestro Norberto Galasso la sintetizó de manera categórica. En realidad, la historia es la política de ayer. Y la política de hoy será la historia del mañana. Cada uno de los combates estaban visualizando un combate y un proyecto y una visión política en las circunstancias que hemos transcurrido. Y bueno, algo que de las cosas que siempre destaco con este texto es a quién va dedicado. Va dedicado, y voy a leer esto, a ti, militante, líder o lideresa. A ti, juventud eterna. A ti, luchador. En estas líneas se entrelazan dos inmensas pasiones que arden en el corazón de todo luchador y toda luchadora. Pasiones que debemos nutrir con constancia, renovar con fervor y dotar de significado sólido para que impulsen nuestras acciones en el camino de cada sueño y de cada desafío. En cada lucha que afrontamos, estas dos magníficas pasiones son la política y la historia. Yo hago una aproximación aquí. La política, un río caudaloso que atraviesa el tiempo. Es la fuerza que guía nuestras convicciones. El medio por el cual damos forma a nuestros ideales. Y el camino que nos lleva a la transformación de la sociedad. La política es la llama que nos enciende, la brújula que nos orienta en la búsqueda incansable de un mundo más justo y equitativo. Y la historia. La historia. La historia es esa maestra silenciosa que nos enseña las lecciones del pasado. Es el cimiento sobre el cual construimos nuestro presente y trazamos el horizonte del futuro. Es el relato de las luchas y los logros de quienes nos precedieron. Una fuente inagotable de inspiración que nos recuerda que somos herederos de tradición y que aquí, en ese relato, en las luchas y los logros que nos precedieron, una fuente inagotable de inspiración. Así, en la conjunción de la política y la historia, hallamos el alimento para nuestras almas, la energía que nos impulsa a seguir adelante y la razón por la cual nunca dejamos de soñar ni de pelear. Que estas dos magníficas pasiones guíen siempre en nuestro compromiso con un mundo mejor y que sigan ardiendo en el fuego de nuestra determinación. Y esto que escribí, nuestro maestro lo leyó, porque este libro es justamente el interés por la política
y esto lo digo aquí, lo digo en la universidad y lo digo en el salón de clase, porque nos señalaron: es que estás adoctrinando, es que estás politizando. ¿Y qué han hecho la clase dominante? Y tuvo una intención que no fuera academicista. Y bueno, vino el debate. Mira, Vicente, estás muy duro, Vicente, suaviza, Vicente, la academia. Lo dejé claro a quién va dedicado este texto. Para promover ¿qué? La discusión. ¿Por qué? Porque en cada espacio existen tantas luces y tantos luchadores que tenemos que provocar y promover también a que expresen sus ideas. Y que el tema de la historia no es para especialistas. Y que tenemos que motivar a nuestros maestros, a nuestros luchadores, al poder popular. Y cómo mirar entonces la historia desde cada territorio. Y aquí lo señalo, es justamente el interés por la política el que me lleva indefectiblemente a sumergirme en mi historia venezolana, latinoamericana, caribeña y mundial. Y ahí vamos a lo que fue esa invitación que nos hizo el comandante Chávez, con su claridad meridional, esa claridad que hoy nos inspira, o que nos inspira permanentemente, cuando él dijo: yo invito a los venezolanos y a los latinoamericanos a que nos metamos de lleno en los 200 años. Y leo, esta idea a mí me cabalga. A mí me cabalga hace tiempo. Este es el comandante Chávez, año 2008. Cuando creamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, ese 200 era del Bicentenario. Movimiento bolivariano 200, ese 200, precisamente cuando hicimos el juramento al Samán de Güere. Y comenzamos a concretar el movimiento bolivariano en el ejército. Era el Bicentenario del natalicio. Ustedes saben que se hace el juramento en el Samán de Güere en el 82 y era el inicio de la conmemoración para el Bicentenario del natalicio del Libertador. Y aquí el comandante Chávez expresa unos periodos de la era bicentenaria, no solo aquí, en muchas alocuciones. Él habla de un primer periodo, 200 años del natalicio del Libertador, a 2011, 200 años de la declaración de la independencia. Un segundo periodo, 2011-2021, batalla de Carabobo. Lo llamó epicentro de la independencia nacional. Y un tercer periodo, 2021-2030. Estamos en el tercer periodo, de acuerdo a esa reflexión del comandante Chávez, esa idea de la era bicentenaria del comandante Chávez. Ese 2030, entonces, él nos invitaba. Y él cerraba esta reflexión, después que narra cada hito desde 1783 a 1830. Él narra cada hito y cierra señalando algo muy espiritual, afectivo, cuando nos dice: voy a hablar ahora como padre. Después que narra los tres periodos, después que dice cada hito. ¿Dónde está María? María se me fue. Bueno, María, ven acá. Porque de repente quiero hablar como padre. ¿Qué me importa si estos ojos ven o no este sueño? Lo que importa es que tus ojos lo vean y los ojos de tu hija lo vean. La patria, que nuestros hijos lo vean. Si nosotros lo vemos con ellos, mejor Dios. Pero si no, estaremos con ellos viendo la patria bonita y grande. Ese es Chávez que nos está invitando permanentemente a la lucha de la patria.
Y bueno, el comandante Chávez, cuando nos hablaba de sus hitos, también nos hablaba de las traiciones, nos hablaba de las debilidades, de las dudas, y que teníamos que pasar por ese tránsito. Y él decía, aquella revolución de hace 200 años pareciera que le cayó el maleficio de Sísifo, apelando al dios griego. Textualmente dice, tristemente la revolución de hace 200 años, a pesar de toda su carga histórica, a pesar de toda su carga moral, a pesar de toda su carga de luces, a pesar de todas las fortalezas que le imprimieron los pueblos de esta parte del mundo, a pesar de los grandes líderes que tuvo, a pesar de las grandes metas que se fijó, aquella revolución le cayó el maleficio de Sísifo. Se refería y apelaba a la mitología griega, que el que se rebeló contra los dioses y lo condenaron de manera infinita, subir una roca a la cuesta, y cuando estaba llegando se devolvía de manera infinita. Así decía que la revolución, después de 1830, todos los intentos de revoluciones, parecía que le había caído el maleficio de Sísifo, porque eran intentos y caían, eran intentos y caían. Pero él decía, en el marco de ese contexto de la era bicentenaria, tenemos que derrotar el síndrome de 1830. Tenemos que derrotar el síndrome de Santa Marta. Y esta vez apelaba a la mitología romana. Él decía, en el año 2000, seamos como Jano, que el dios de la mitología romana que veía hacia el pasado y veía hacia el futuro. ¿Y por qué señalaba esto en ese momento? Comandante Chávez nos decía, seamos como Jano porque no podemos perder de vista de dónde venimos. No podemos perder de vista nuestras raíces. Hay que tener visión jánica, hay que ser como Jano, porque para nosotros es vital hacia dónde vamos, tener claridad de dónde venimos, las raíces. En todas partes, y leo al comandante Chávez, en todas partes seamos como Jano. No olvidemos ni perdamos de vista el proceso de dónde venimos y no perdamos de vista hacia dónde vamos. Y yo reflexionaba, ahí en esa simple, pero a su vez compleja fórmula, veía el comandante Chávez la manera de traspasar el 2030. Y llegar 1, 2 o 3 décadas después, decir con absoluta seguridad, ahora sí, hemos derrotado el síndrome de 1830. El debate que hay hoy, la mirada que se puso el presidente Nicolás Maduro hacia el 2030-2031, los desafíos que tenemos que afrontar y sobre todo la fuerza heroica, y por eso la importancia de la historia para un pueblo que día a día construye historia, que día a día forja historia, que día a día es protagonista de la historia venezolana y que por supuesto tiene un impacto en una visión del mundo pluripolar, multicéntrica, y que hoy el contexto nos estremece para los que han podido tener duda que si una concesión con los gringos es la solución. No, ellos representan un modelo de sociedad, una visión del mundo unipolar, y hay otra visión. Y esto lo señalo, ustedes lo saben, pero lo señalo porque cada plan que vayamos a desarrollar, lo primero que tenemos que mirar es hacia dónde vamos. Un plan educativo, un plan de lucha, tenemos que mirarlo en el contexto del mundo multipolar y mirar nuestros bloques comunes, no solo para celebrarlos. Soy de los que piensan que a veces nos quedamos solo para celebrar los bloques comunes. Cuando hay aniversario del ALBA, cuando hay aniversario de la CELAC, cuando hay aniversario hoy, cuando vamos a este gran desafío mundial de geopolítica mundial, los BRICS. No, nosotros tenemos que ver la lucha en cada momento, la lucha en cada espacio. Es un tiempo y un espacio que nos convoca a ser protagonistas,
Y por eso hoy nuestro presidente Nicolás Maduro está a la vanguardia. Y por supuesto, los que dudaron, los que titubearon, los que fueron traidores a los principios del pueblo, quedarán en ese lado de la historia. Eso que decía Norberto Galazo, esa lucha política de hoy es la historia que se está forjando, es la historia que se está liberando. Y por eso el comandante Chávez, ante esa síndrome de 1830 que él narraba en Como era Bicentenaria, apelaba a esa visión jánica de nuestras raíces. Ahora, esta lucha que se libra por la era bicentenaria, que no debe ser solo como un hito para celebrarlo, sino que es una lucha permanente de nuestras raíces. Estamos en el año bicentenario de Ayacucho. ¿Y qué es el año bicentenario de Ayacucho? Más adelante les voy a leer una que es para mí de las expresiones más hermosas que he leído sobre Ayacucho, del patriota puertorriqueño Eugenio de Hostos. Esa lucha que hoy entonces es continental, es mundial, bueno, por supuesto que tenemos una confrontación. ¿Y dónde está la confrontación que nos analiza diariamente? Yo voy a colocar un ejemplo de acuerdo al informe del Instituto Elcano de España. Aquí yo cito ese informe, los invito a que lean ese informe, el informe del Instituto Elcano del año 2008, cuando estaba la pugna sobre las conmemoraciones de la era bicentenaria. El Instituto Elcano estaba promoviendo, y España estaba promoviendo, imagínense lo caradura que son, de que ellos querían plantear la conmemoración del bicentenario desde la visión iberoamericana. Es decir, ellos iban a conducir la era bicentenaria. El tanque de pensamiento, y bueno, ¿quién es uno de esos tanques del pensamiento español? Aquí yo lo cito, Carlos Malamud. Carlos Malamud es uno de los tanques del pensamiento de España, y ellos tienen un instituto, el Instituto Elcano de España, en el cual se han dedicado a estudiar el manejo histórico de los pueblos, la dinámica social, donde son fuertes, donde son débiles, donde se celebran, y aquí está, en el informe lo señala. Pero un aspecto nada más que quiero colocar de ese informe, lo que dicen ellos. La emergencia, Carlos Malamud, la emergencia del populismo y la fuerte presencia del nacionalismo en la región, es decir, en América Latina, asociados a las conmemoraciones de los bicentenarios, fíjense cómo nos estudian, de la independencia, supone una serie de riesgos para España. ¿Y qué riesgo supone esto? Lo señala también. ¿Ustedes saben cuáles son los riesgos? Lo dice claramente para sus empresas. Ellos asocian que un pueblo convencido de su historia, de su lucha y de su papel, es un riesgo para las empresas de España. No lo digo yo, lo dice él mismo en su informe del Instituto Elcano. Ahora, veamos en esta lógica del Instituto Elcano y de la confrontación política ideológica, posturas de presidentes de países de América Latina. Voy a citar un expresidente para que vean las posturas de las conmemoraciones de la independencia de su país. Mauricio Macri. Vean lo que dijo Mauricio Macri frente al rey de España, Juan Carlos de Borbón. Estoy tratando de pensar, este es Macri, ante el día de la independencia.
Estoy tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente debían haber tenido angustia de tomar esa decisión, querido rey, de separarse de España. Otra más. En esta oportunidad un vecino nuestro, mayor general, Iván Duque. Hace 200 años la independencia de Colombia. Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos, hablando frente a Mike Pompeo, a nuestra independencia, los padres fundadores de su independencia, de los Estados Unidos, nuestra independencia, fue crucial, por lo que recibir hoy su visita nos llena de alegría y de honor. Iván Duque ante Mike Pompeo. Otro personaje del continente, Vicente Fox. La mejor forma, ustedes saben, expresidente de Coca-Cola, Vicente Fox, presidente de México, pero también hay que agregarle presidente de Coca-Cola. La mejor forma de conmemorar estos dos acontecimientos nacionales, los aniversarios de la independencia y la revolución, es fortaleciendo nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra lucha permanente para que México se afiance en un país moderno, plural, de leyes e instituciones de justicia e igualdad. Para nada hablo de soberanía, para nada hablo de independencia. Entonces, yo coloco aquí en este texto estas expresiones de cómo no estamos solos en el escenario, estamos en un combate. Bienvenida mi hermana Irosba. Por ahí vi a Angel Cueva, de nuestra juventud del partido. Tenemos una tarea en la Comisión de Cultura, una tarea clave, algo que siempre los he comentado: la lucha de los jóvenes no es solo para los jóvenes, la lucha de los jóvenes es para todo un pueblo. Y ahí tenemos ese gran desafío, porque a veces nos quedamos que pareciera que el tema es generacional. No, es nosotros cómo nutrirnos, alimentarnos de nuestros maestros, porque entonces estaríamos hablando aquí pura teoría, pura falsa. Si yo no reconozco mis raíces, mi experiencia, mi historia, difícilmente yo pueda fortalecer los grandes desafíos del futuro. Entonces, el Instituto Elcano de España, como otras instancias, entonces, bueno, la reflexión, el alerta, el desafío que tenemos nosotros desde nuestras instancias de combate contra ellos. Porque no dijimos que no es un tema de titubeo ni de ser tibios, no solo es para votar, no. Es para un combate permanente en lo que hoy es un tiempo histórico de liderazgo colectivo. ¿Y qué es el liderazgo colectivo? Cada quien nos toca un papel. Cada quien le toca un valor. Mis hermanas allá en la parroquia Caricuao, aquí el 23 de enero, en el aula de clase, en la comunidad, en los circuitos comunales. Hoy, ¿cómo nos vemos nosotros los maestros en los circuitos comunales? Porque a veces queremos, insisto en esto, en una visión de la fragmentación. Lucha comunal es una cosa, lucha educativa es otra. Y en algo que yo voy a colocar aquí, la dispersión de la categoría territorial en la gestión pública, maestro. Veamos eso. ¿Cómo nosotros en la planificación de la gestión pública podemos direccionar y marcar rectoría cuando, mi querido poeta, para la salud es así, para la seguridad es cuadrante, para la educación es centro de desarrollo, y cada uno tiene una categoría territorial? Entonces, ¿será que tiene importancia el espacio para la planificación, para la lucha, para la revolución el espacio? Querida profesora, 100%. Son reflexiones que nosotros nos colocamos aquí. ¿Por qué? Porque el presidente, yo siento que el presidente nos dio una orden: hey, nuevo tiempo, nueva lógica.
Si yo no digo esto, entonces bueno, voy a seguir la misma lógica. Ahora, en esta visión internacional, yo aterrizaba aquí en el texto una pequeña ecuación de la historia oficial, que tiene que ver con la historia oficial o la falsificación de la historia. Y yo hacía una pequeña ecuación aquí. La mentira, la deducción falsa y la conclusión inducida. Y coloco varios ejemplos, pero voy a citar uno solo. Bueno, dos, creo que dos son clave. Uno es la convocatoria de los Estados Unidos al Congreso Fictiónico de Panamá. La historia oficial me dijo, pero es que invitamos a Estados Unidos. El tema es que, ¿quién lo invitó? Si yo le quito que fue Santander en contra de Bolívar, quedamos que invitamos a los Estados Unidos al Congreso Fictiónico de Panamá. ¿Qué me lleva esto a la historia oficial? A una deducción, ¿verdad? Bueno, si lo invitaste, forma parte de una visión panamericana y me lleva a una conclusión que yo llamo inducida. ¿Por qué? Porque me coloca también como parte fundador de ese momento de la hoy OEA, en decadencia, la decadente OEA. Entonces, la historia oficial, al mentir, al tergiversar, nos coloca unas conclusiones que por supuesto en los textos, hoy en YouTube, que por cierto tenemos que darle mucha fuerza a nuestra lucha comunicacional educativa, pero nosotros tenemos que combatir esa historia oficial. Y hay una que para mí la historia oficial ha hecho un gran esfuerzo por más de 200 años. Voy a leer. Tal vez el episodio que la historia oficial presenta con mayor cúmulo de tergiversaciones, engaños y ocultamiento es precisamente el momento de la definición de la guerra contra el colonialismo español y el nacimiento de las nuevas repúblicas. Es digno de mejor causa el esfuerzo de los historiadores tarifados por mostrar y convencer nada más y nada menos que por 200 años, esto es épico para mí, en qué terminó la América Meridional después de la derrota al colonialismo español, que para la historia oficial se guió como un triunfo. Así los héroes de la patria grande pasaron a convertirse en héroes de las patrias chicas. Bolívar reducido a Venezuela, San Martín a Argentina, Artigas a Uruguay, Pedro Murillo a Bolivia, los hermanos Angulo a Perú. Inclusive, dato clave inclusive los tres primeros que aquí menciono fueron traicionados y expulsados de sus propias tierras, de sus propias patrias chicas, muriendo en el exilio. Es cierto que militarmente se derrotó al ejército colonialista y así nos liberamos de la corona española, pero esto a costa de quedar fraccionados en una veintena de repúblicas raquíticas, desarticuladas, dependientes, pobres, invertebradas, como diría Ortega y Gasset. El hecho sustancial que ocultó la historia oficial es que la derrota de las fuerzas colonialistas casi simultáneamente suceden las derrotas de los representantes más genuinos de las masas populares, patriotas y revolucionarias. Bolívar traicionado, Sucre traicionado, San Martín, O'Higgins y Artigas exiliado, Monteagudo asesinado, Güemes traicionado, José Miguel Lanza asesinado, Juan Azurduy y Manuela Sáenz olvidada, Dorrego fusilado.
La historia, entonces tenemos que ver esa historia. Y por eso el comandante Chávez nos decía, los momentos de las traiciones, los momentos de las dudas, de los tibios, diríamos hoy, en términos hoy del presente, de los tibios, y los momentos de la definición, la derrota al síndrome de 1830. Todo bolivariano, soy de los que piensan que todo bolivariano en el día a día no espera 1830, tenemos que tener clara conciencia de que lo que hacemos para derrotar ese maleficio, ese síndrome de las traiciones, de la derrota, y que, ¿cómo lo vemos entonces? Esa periodización de la historia, yo le he colocado y sobre todo lo he planteado para la discusión, indudablemente, nuestro continente, la historia de nuestro continente. Aquí no perdemos de vista América Latina y el Caribe. Por eso algunos cuestionamientos sobre las patrias chicas y el esfuerzo, porque si no, sería una hipocresía hablar de Ayacucho cuando no entendemos que Ayacucho representa esa lucha multinacional y que en aquel momento era parte de una visión de bloque histórico, de lucha. Y bueno, yo solo voy a mencionar, no voy a profundizar en esto, pero sí, aquí yo les coloco para la reflexión sobre esos periodos de nuestra historia. He apelado mucho a los periodos de la historia, sobre todo cuando me invitan a celebrar, entre comillas, y con mayúscula y en negrilla, las fundaciones de la ciudad. Grave problema que tenemos. Nosotros estamos hablando de la historia insurgente. Gran esfuerzo que se viene haciendo. Y lo he dicho en serio, con mucha seriedad. Me entregué con los alcaldes. ¿No es que tenemos referencia? Nuestro maestro Omar Hurtado aquí en Caracas, mi maestro Ortiz allá en Camaguán, mi cariño, mi respeto, hicimos un bonito encuentro allá. Pero en el resto del país, maestro, donde seguimos nosotros hablando de la historia colonial, donde el comandante Chávez lo definió a nivel de nuestra región y llamó por su nombre a Cristóbal Colón. Pero nosotros todas las semanas, todos los meses, estamos celebrando la historia colonial en los municipios de nuestro país. Eso es un tema que tenemos que reflexionar, eso es un tema que tenemos que discutir. Y yo decía, bueno, me entregué con los alcaldes, pero no voy a ser pasivo. Hay una fortaleza desde el Centro Nacional de Historia. Es el territorio, es la crónica comunal como identidad histórica cultural. Y tenemos que seguir profundizando. Entonces ya estamos viendo ese espacio para discutir, para profundizar, para reflexionar, para confrontar eso que dice el maestro. Espacio para la discusión. Imaginémonos nosotros en esta mirada territorial de los circuitos comunales. Hoy en Venezuela, el Centro Nacional de Historia hoy tiene ese gran desafío de convocatoria y de participación de los diferentes sectores y voceros a discutir sobre nuestra crónica. Yo siento que nosotros subestimamos esa historia que todos los días nos cuentan. La subestimamos. Soy de los que piensan que subestimamos. Y han pasado 25 años de revolución y todavía me invitaron hace algunos meses a Villa de Cura. Felipe V, Real Cédula Española. Y allá peleé al texto. Una herramienta. Esto yo lo viví en el año 2012 y por eso lo escribí aquí. En el año 2012 yo fui candidato a diputado en mi estado Monaga. Y me mandaron a hablar de los símbolos municipales, donde el himno de Maturín
reivindica a Fray Lucas de Zaragoza y a esa historia desde la colonialidad. Se me invita como candidato, grave compromiso, pues, porque estaba el alcalde. Y bueno, no venía de la lucha universitaria y mira, con qué irá saliendo, pero yo era candidato, entonces era candidato, pero iba a combatir lo que me invitaron a celebrar. Sí, Dios mío, pero ¿qué hago yo aquí? Tenía que jugar una estrategia general. Entonces, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, me llevé a mi maestro Luis Peñalver Bermúdez, Premio Nacional de Historia, vecino mío además. Y bueno, me lo llevé. Duramos como una semana estudiando y reflexionando cómo ser certero, cómo ser diplomático. Era candidato, pero tenía que decir las cosas. Y bueno, empecé hablando de la historia insurgente. Empecé hablando de la historia silenciada. Empecé hablando de la historia que no decimos. Empecé hablando de la historia que hemos ignorado. Y apelé al comandante Chávez en ese momento igual. Y dije, y lo más grave que estaba el que escribió el himno ahí frente de mí. Con mucho respeto le dije, lo que es Cristóbal Colón para la América es Fray Lucas de Zaragoza para Maturín. Porque nosotros combatimos a Cristóbal Colón, pero seguimos anclados en cada municipio del país sobre esa visión de la colonia. Y bueno, hemos hecho esfuerzo y dije, me entrego con los alcaldes. No hay manera, porque bueno, dicen que si discuten ese tema van a restarle votos. Entonces, bueno, no los entiendo. Y yo digo, bueno, el poder popular, Chávez, el territorio. Ahora, este esfuerzo es de unos pocos, ¿no? Este es un esfuerzo de todos nosotros. Este es un esfuerzo que tenemos que valorar en su justa dimensión. Tiene mucho poder, tiene mucha fortaleza. Ahora, entendiendo que es un liderazgo colectivo, entendiendo que cada uno nos toca un papel, entendiendo que cada uno nos toca una lucha. Y por eso la convocatoria tiene que ser amplia. Y tenemos un desafío de llegar a donde todavía no hemos llegado, a la discusión. Porque no hay cosa más linda, más hermosa, el alimento de la lucha, Chávez, que nuestro pueblo. Ese sabio colectivo, ese saber popular que nos dan cátedra de heroísmo, de dignidad. Ayer yo estuve en Cumanacoa y desde ahí surgió un plan. En medio de la ruina, hace un mes, las maestras de educación especial hablaban de su vocación y de su lucha de transformación. Y bueno, nos toca. Yo he caracterizado esta coyuntura en tres grandes dimensiones. Una dimensión de combate político de todos, de todas. Una dimensión de convencimiento interno y externo. Lo digo por el ministerio. Tenemos que convencernos nosotros mismos que teníamos que transformar el ministerio. ¿Por qué? Porque el maestro y mi experiencia en el Liceo Simón Bolívar, en el complejo Simón Bolívar, mis compañeros de trabajo ahí, supervisores, directores, maestros, profesores, me dicen con claridad lo que estamos fallando, como sistema, como funcionamiento. Y ese valor me lo encontré en Cumanacoa ayer, una dignidad. Perdieron todo materialmente y dando aportes para la sociedad, dando aportes para la educación, dando aportes para el futuro. Dígame lo hermoso. Bueno, por supuesto que una de las cosas que construimos desde hace 15 días que estuve, bueno, le dije a nuestro mayor general, autoridad única, esto es historia. Pues nosotros tenemos que escribir un texto sobre esto, construido por ustedes. Bueno, lo están escribiendo ellos. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro poder popular, nuestros clanes, nuestros luchadores, nuestras maestras. ¿O vamos a esperar que la historia oficial, los supuestos especialistas en historia sean los que nos narren ese acontecimiento? No. Y eso es un debate
bien sabroso sobre la historia y la política, que es este texto. El eje central de este texto es la historia desde la política. Entonces, es motivar, es movilizar pasiones sobre el papel que tiene cada uno de nosotros, sobre el aporte que tiene cada uno de nosotros. Porque si hay algo que tenemos que sentirnos orgullosos desde la revolución bolivariana, es que el pueblo más humilde, el más combativo y el más leal, con ellos ni siquiera tenemos que hablar de tibiezas y de dudas, porque son los más leales, los más luchadores, los más comprometidos, y a veces no le damos nada. Hay conciencia histórica, hay conciencia de clase, hay conciencia de lucha. Y la conciencia entonces nos da en esa... Yo lo vengo discutiendo con otro gran maestro, el maestro Fernando Bossi, sobre esa trilogía. Traigo algo para acá. Esa trilogía de cómo abordar unas categorías que en el marco, esta reflexión ya es en el marco de esta coyuntura de la guerra cognitiva. Nosotros los maestros decimos que siempre la miramos, que siempre nosotros miramos que esa lucha es desde la educación. La lucha política es desde la educación. No es nueva para nosotros esa categoría llamada hoy guerra cognitiva, que bueno, la OTAN la define muy clara, la OTAN, la misma OTAN la define y la visualiza en sus objetivos. Yo decía, esa trilogía, le voy a dejar ese material, sobre el saber, el hacer y el querer. O sea, cómo yo conecto entonces nuestros dos hemisferios, cómo lo interconecto con la espiritualidad. Es el querer. Querer en su justa dimensión. Querer. Queremos a la patria. Vecina, vecino, tía, tío, abuelo, abuela. Queremos a la patria. Porque si queremos a la patria, no podemos contentarnos con que alguien llame invasión a nuestro país. Entonces podemos saber, ¿verdad? Podemos tener voluntad de hacer, pero si no queremos lo nuestro, y ahí volvemos a Chávez, a nuestras raíces, a nuestra esencia, a esa carga histórica que tenemos. Yo la coloco aquí. Un trabajo que se llama Historia Política y Lucha de Clase. Muy breve voy a hacer en esto. Me disculpan que me extienda porque no quiero abusar de su tiempo. Cuando afirmamos que la historia es la política del pasado y la política es la historia del futuro, no hacemos otra cosa que reafirmar que una y otra se entrelazan íntimamente hasta perder, en muchos casos, los límites entre ellas, entre la historia y la política. ¿Es historia el 4 de febrero? Imaginémonos esta pregunta en un centro comercial, en la calle, en la plaza. Imaginémonos esta interrogante, porque nosotros no solo podemos hablarnos para nosotros mismos, nosotros tenemos que hablar y discutir y convencer, y por eso este ejército de hombres y mujeres tiene una gran tarea política de convencimiento, porque si no quedamos desconociendo los conflictos sociales, los problemas sociales, las problemáticas sociales, o pudiéramos nada más quedarnos en la identificación del conflicto social. Entonces,
Imaginémonos estas interrogantes que hago. ¿Es historia el 4 de febrero? ¿Es historia el Caracazo? ¿Es historia la batalla de Ayacucho o la de Carabobo? Seguramente sobre la última pregunta la contestación sería afirmativa y sobre las dos primeras habría dudas. No estoy hablando de los cuadros políticos, no estoy hablando de los directores, no estoy hablando del equipo. Sobre si es o no es. ¿Estamos haciendo historia o política cuando nos movilizamos en defensa de la revolución? Ya que tenemos una falla técnica aquí, mis hermanos. ¿Por qué decimos que el triunfo del 28 de julio fue un triunfo histórico? Ya estoy terminando, mi hermano. ¿Quién definirá? Se escuchó las dos primeras, ¿verdad? Las dos primeras preguntas. Ok. ¿Quién definirá si Guaidó pasará a la historia como el verdadero vendepatria que es o como un luchador por la democracia y la libertad? Volvemos al debate, la historia oficial y la historia verdadera. ¿Cuántos Guaidó aparecen en nuestros textos de historia y no los reconocemos? Hay por su accionar otros González Urrutia, Capriles, Carmona, Estanga, Leopoldo López en la historia venezolana. Los tenemos detectados. ¿Dónde identificamos hoy entre los políticos de turno similitudes con Tomás Funes, con Rómulo Betancourt, con Guzmán Blanco? ¿Dónde? Y si existen esas similitudes, ¿no será que hay un hilo histórico que va uniendo los diferentes episodios del pasado hasta el presente? Volvemos, no venimos de la nada. Lo que hacemos hoy, y bueno, aquí está una pequeña gráfica que yo lo coloco como dos líneas históricas. Esa historia oficial, entonces, humildemente hay que pulverizarla. Primero, porque no es nuestra historia, la de los pueblos. Y segundo, porque es falsa, no es verdadera. Dicho en forma categórica, desde Alonso de Ojeda hasta María Corina, hay un hilo o línea histórica que debemos denunciar, como otra que parte de la resistencia indígena pasando por Bolívar y Chávez y llega a Nicolás Maduro Moro, que debemos nutrir. Si tenemos claridad entonces, estas dos líneas históricas, yo decía, bueno, debemos tener claridad del mundo en el cual apostamos. También debemos tener claridad de la línea histórica a la cual apostamos. ¿En cuál estamos? Porque hay que entender, porque lo que hay que entender es que la línea histórica es la línea del pueblo o de la oligarquía, no de personajes. Es decir, cuando yo menciono aquí a estos personajes, no es que ellos son de la oligarquía, no. Ellos son expresiones de esa oligarquía. Títeres, en muchos casos. Y bueno, ahí profundizo sobre el caso de Páez. Tenemos que hablarlo. ¿Qué papel jugó como expresión de una línea histórica en un momento y después estuvo en otra línea histórica? Así de claro. En grandes rasgos podemos afirmar, y yo lo coloco aquí en las dos líneas históricas, que culminan en un acumulado en el presente. Esto, vamos a ver la hora. Sí, va a estar. Para invitarlo y de verdad colocarme a la orden, primero dejarles muy claro que ustedes son muy importantes para la construcción de la historia venezolana y latinoamericana. El papel que tiene cada uno de nosotros, esté en el espacio que esté, somos constructores de historia y tenemos que motivar
esa idea de que no puede ser ajena a nosotros. Porque, insisto, cuando escuchamos que la historia es aburrida y que la historia es fastidiosa, es precisamente, es un accionar, es una actitud de rebeldía, porque somos rebeldes, pero venimos al convencimiento. ¿Qué historia leíste para que sea aburrida? ¿Qué historia te dijeron para que sea aburrida? Porque si es esa historia de la clase dominante, que no se parece a nosotros, que predestinaron quién iban a llevar al poder, quién iba a dirigir al país, quién iba a dirigir las instituciones, indudablemente que es esa historia que no es, que es ajena a nosotros, va a seguir siendo aburrida. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran desafío de nuestra historia desde América Latina es ejemplo. La historia insurgente es una categoría que tiene un peso y que cobra fuerza en América Latina y el Caribe. Les prometí cerrar más adelante en el texto. Yo hablo de los hitos históricos, me paseo por esa invitación que nos hizo el comandante Chávez hasta la batalla de Ayacucho, hoy al Congreso Anfictiónico de Panamá. Luego abordo un tema que me inquieta y que tengo cierta responsabilidad en la educación, y hablo sobre la educación en la nueva época. Creo que la educación en la nueva época hay que mirarla también como un acumulado histórico, no es que venimos de la nada, no. Un acumulado histórico que se perfila a los próximos tiempos, donde hoy hay un debate mundial. Tenemos 3 años que convocó las Naciones Unidas sobre la cumbre de transformación de la educación. Y por supuesto, cada eje mundial, cada bloque mundial tiene sus intereses. Bueno, Alemania convocó Congreso Mundial de Educación Técnica, haciendo una propuesta a América Latina, no porque nos quieren, sino porque quieren la mano de obra barata. Pero lo están haciendo, es un debate, es un combate que estamos dando. España llamó allá en Barcelona el Congreso, la Cumbre Mundial de Transformación de la Educación Universitaria. Y bueno, se dio un debate importante. Nueva York, Estados Unidos, convocó a la educación básica. ¿Qué papel vamos a jugar nosotros en esta nueva época? ¿Qué papel vamos a jugar? Nosotros humildemente hemos colocado para la discusión que se ha venido nutriendo, y no porque lo definimos nosotros, digo la ministra, sino porque ella recorrió el país y se alimentó del territorio y entendió un concepto de escuela venezolana. La escuela es el epicentro de la acción social y el desarrollo territorial. Es decir, para muchos que todavía decimos que el tema de la educación es del Ministerio de Educación exclusivo, nosotros decimos que hay que mirar la educación hacia el plan de desarrollo de la nación. Hay que mirar la educación como eje transversal, no solo de la política pública, sino de la revolución bolivariana. Y eso, bueno, unas reflexiones que hice aquí sobre la educación, y que bueno, para nosotros siempre es un compromiso alimentar cada plan, cada programa, mirarlo de manera transversal, mirarlo de manera integradora. Y por eso la importancia que nosotros, cuando hemos hablado del continuo humano, veamos la historia en el continuo humano. Por eso estoy muy feliz, porque cuando llegué aquí, el poeta me dijo: mira, nosotros tenemos tiempo luchando y esforzándonos, porque la historia hay que mirarla para aquellos también que dicen que la transformación de la educación se va a ver es desde la universidad. Nosotros decimos que es desde la educación inicial. Y bueno, eso implica
nuestra orden que nos dio nuestro jefe político, el presidente de la República. ¿Qué nos dijo? Nueva época, nuevas lógicas. Bueno, hoy siento que está en marcha una nueva lógica del debate educativo venezolano. Por eso es que nos atacan tanto. Y bienvenida ese ataque. Aquí hay una fortaleza, una dignidad del magisterio venezolano, que soy de los que piensa que hoy ha emergido el verdadero liderazgo del magisterio venezolano. No porque pertenezca a un sindicato, sino porque tienen un compromiso en cada aula de clase. A pesar de las dificultades, el maestro y la maestra está ahí, de pie, de lucha y con grandes desafíos. Y voy a cerrar con esta cita. Una de las citas que he leído más hermosas sobre Ayacucho, del patriota puertorriqueño Eugenio de Hostos. Ayacucho no es el esfuerzo de un solo pueblo, es el esfuerzo de todos los pueblos meridionales del continente. No es el resultado de una lucha parcial, es el resultado de una lucha general. No es la victoria de un solo ejército, es la victoria de todos los ejércitos suramericanos. No es el triunfo militar de un solo capitán, es el triunfo intelectual de todos los grandes capitanes. Desde la fantasía fascinadora que se llamó Bolívar hasta la conciencia impasible que se llamó San Martín. No es el campo de batalla de peruanos y españoles, es el campo de batalla de América y España. No es la colisión de dos contrarios, es la última colisión de un porvenir contra otro porvenir. No es la batalla de una guerra, es la batalla decisiva de una lucha secular. Muchas gracias, muchas bendiciones, mucho amor, de verdad, muy complacido con ustedes por este espacio, agradecido. Y tengan presente que somos constructores de esta historia hermosa, la historia grande, la historia de la patria grande. Muchísimas gracias.